Lo dijo en la primera hora. A ver, sigamos hablando del tema seguridad y otros elementos vinculados al sector bancario, porque yo decía en el comentario en la mañana que, claro, hay esta preocupación sobre lo que implica la economía del crimen organizado. Fernando Carrillo Mena habla de 3.000 millones de dólares, Patricio Carrillo dice 10.000 millones de dólares. Sobre eso, ¿qué está pasando con la banca? La banca está alertando sobre movimientos inusuales. Le quiero preguntar y quiero comenzar con ese tema de la entrevista con Marco Rodríguez, el presidente de Asobanca, que está aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Marco? Bienvenido, qué gusto. Mauricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo están haciendo los controles de los bancos? A ver, Fabricio, yo quiero contextualizar la respuesta. El año pasado, el Ecuador fue objeto del informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo conformado por multilaterales, por países desarrollados y varias otras entidades que de manera estandarizada a todas las economías del mundo realizan estos procesos de auditoría para saber cuál es su estado en materia de prevención del lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Y este informe que fue realizado el año pasado destaca claramente que el sector bancario ecuatoriano es el sector que mayor madurez y mayores desarrollos en materia de prevención de lavado de activos tiene en el Ecuador. Y esto es consistente con un hecho simple, Fabricio. La banca desde finales de los años 90 viene aplicando principios estandarizados mundiales de prevención de lavado de activos, no solamente por mutuo propio, sino que desde aquella época existían ya normas legales que establecían parámetros y necesidades en ese sentido. Los bancos son el único sector de la economía, Fabricio, el único sector de la economía que tienen un oficial de cumplimiento que es un funcionario, un colaborador interno altamente capacitado, local e internacionalmente en temas de prevención de lavado, quien a su vez dirige un área específica dentro de los bancos que se llama el área de cumplimiento, en donde están otros funcionarios que de manera propia, pero además hoy con el uso de las tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, verifican y revisan las transacciones que diariamente se hacen en el sistema bancario. Y luego esta unidad es la que genera reportes a la unidad de análisis financiero. Para que usted sepa, Fabricio, el año pasado, con cifras cerradas al año pasado, se hicieron más de 4,000 reportes a la unidad de análisis financiero. Reportes de movimientos irregulares. Reportes exactamente, inusuales e injustificados. A una tasa ¿Qué significa, promedio, perdón? ¿Qué significa inusuales e injustificados? A eso voy. A una tasa de 12 reportes diarios. ¿Qué es un reporte inusual e injustificado? Dentro del sistema financiero, todos, absolutamente todos, tenemos un perfil ya establecido. Marco Rodríguez tiene un perfil de ser un funcionario privado que tiene un ingreso, una remuneración X y que dentro de su actividad suele transaccionar de determinada manera. Ese es el perfil de Marco Rodríguez en el banco donde tiene sus recursos. Cuando Marco Rodríguez hace una transacción que se sale de este perfil o hace operaciones, depósitos o transacciones fuera de los horarios que regularmente ocupa, esto levanta una alerta a la unidad de cumplimiento. La unidad de cumplimiento sigue varios pasos. Mira cuál podría ser el origen de los recursos de Marco Rodríguez, cuál es la inusualidad de la operación, de dónde la hizo, la hora que la hizo, incluso para detectar si puede haber sido un caso de fraude, etcétera. Todo esto luego, si es que genera ciertas alertas, es preguntado a Marco al día siguiente o ese mismo día, indicándole, señor Marco, usted hizo esta operación, ¿de dónde pudo depositar hoy 15,000 dólares, 20,000 dólares, etcétera? Entonces Marco habla con su ejecutivo de cuenta y le dice, bueno, vendí la casa, vendí el carro, lo que pasa es que tuve este contrato y aquí están las facturas, acá está el contrato X. Si se hace esto, aparte de ser la transacción inusual, no es injustificada porque Marco ha demostrado qué es lo que pasa. La licitud de sus fondos. Pero cuando no se da este caso, lo que hace la unidad es generar este reporte y entregárselo a la unidad de análisis financiero. Se dirá, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace esto? Primero, porque existe un mandato legal.
La ley para reprimir el lavado de activos establece que la unidad de análisis financiero es la única entidad con la competencia para realizar los análisis de inteligencia de estas operaciones que le reporta la banca específicamente. ¿Y por qué lo hace? Porque la unidad de análisis financiero, cuando recibe esta información, mira que Marco puede haber hecho esta operación, pero lo que hace la unidad es mirar cómo luce Marco dentro de todo el sistema financiero y el sector real de la economía. Es decir, si es que eventualmente Marco por allí se compró también inusualmente 2 carros, si inusualmente se compró una casa, si inusualmente fue a una notaría e hizo una transacción, y todo este acopio de información que solo la unidad de análisis financiero tiene, la junta y entrega a la fiscalía para que inicien las acciones. Entonces, ¿qué vienen haciendo los bancos, mi estimado Fabricio? Vienen generando en un ratio de 12 reportes diarios de operaciones inusuales, injustificadas, para que sea la UAFE la que analice e investigue cómo se lleva adelante estos procesos. A ver, pero solo para tener claridad, Marco, previo a este paso del envío de la información a la UAFE, se hace un control y seguimiento interno en donde se solicita, en este caso, al cliente la documentación para respaldar de alguna manera ese movimiento inusual. Precisamente. Se hacen todos estos procesos de respaldo, de análisis, de licitud de las operaciones, de conocimiento de quién es Marco, antes de generar estos reportes y entregárselos a la UAFE. Esto es un tipo de reporte. El otro tipo de reportes son aquellos que se conoce como los que superan el umbral. Toda operación en el Ecuador que mensualmente o en una sola operación supera el umbral de $10,000 es inmediata y automáticamente reportado a la unidad de análisis financiero. ¿Para qué? Para que la unidad acopie toda la información del sistema y mire si estas operaciones que está haciendo Marco por sobre este umbral se tornan en asimismo inusuales o injustificadas porque no se compadecen con su actividad económica, con su nivel de ingresos, con sus impuestos declarados, etcétera. Hablamos de 12 operaciones diarias en promedio, de un promedio de ¿cuántas transacciones diarias en general? A ver, eso es muy difícil de establecer. Sin embargo, solamente para que miremos en el año 2022, las transacciones totales en el Ecuador fueron aproximadamente 949 millones de transacciones. Eso quiere decir que esto, frente a la totalidad de las transacciones, aquí cuando hablo de transacciones me refiero a retiros en cajeros automáticos, depósitos, transferencias, depósitos, créditos, consulta de saldos, etcétera. Todas estas transacciones, es este número, es un número pequeño debido a que cada vez somos más eficientes en los procesos de análisis y focalización de los esfuerzos, tanto de la unidad de análisis financiero cuanto del sector privado. Correcto, Marco. Dejo ese tema de lado. Hablemos del otro, que es el centro de la polémica de estas horas. Y dígale la plena a la gente. O sea, la banca ganó tanta plata, tantas utilidades el año anterior o en los últimos años como para que ahora, por parte de un sector político que es Revolución Ciudadana, se plantee que la banca debería aportar con una contribución sobre esas utilidades para evitar el aumento del IVA. Clarísimo. La banca ni es el sector que más utilidades ni rentabilidad tiene, pero sí es hoy por hoy el sector que más contribuye al Estado ecuatoriano vía impuestos, tasas y contribuciones. Cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas sitúan a la actividad bancaria como el sector que más ha contribuido al Estado ecuatoriano en la recaudación. 17,000 millones de dólares es aproximadamente el monto que el Estado ecuatoriano en total ha recaudado al cierre del año pasado. De eso, el 13% es aportado por las actividades bancarias en donde están los bancos privados. Es decir, 13 de cada 100 dólares se aportan o se contribuyen por el lado de este sector al erario nacional, fiscales. A los ingresos fiscales. El segundo sector que más contribuye está en el 6%, para que usted tenga una idea. ¿Cuál es el primero? La banca, la actividad bancaria. Esa es la que más contribuye. La actividad bancaria es el sector que con el 13%. Con el 13%. ¿El segundo con el 6% cuál es? En este momento no tengo exactamente el dato, pero ustedes son los primeros. En este momento nosotros somos los primeros. ¿Ese 13% en cuánto se traduce? Ese 13% se traduce en 2.200 millones de dólares. Eso es lo que ustedes le han entregado al fisco. Le han entregado al Estado ecuatoriano vía impuestos, tasas y contribuciones, aportando así a la recaudación. Pero más allá de eso, Fabricio, el propio señor ministro de Finanzas ayer o anteayer en ciertas declaraciones ha indicado
cómo luce la aportación de los grandes contribuyentes y específicamente de los bancos. Como usted conoce, el año pasado, en diciembre, se aprobó una reciente reforma tributaria que modificó los porcentajes de autorretención de los grandes contribuyentes. Este tema de la autorretención es algo que ya los bancos venían aplicando desde hace 4 años. Este porcentaje de autorretención por efecto de la modificación que ha sido objeto en diciembre de este año pasa en el caso de la banca de 123 millones de dólares a 360 millones de dólares. 123 millones a 360 millones de dólares. Prácticamente se triplicó la autorretención que los bancos durante este año aportarán al Estado vía autorretención. Y estos recursos, Fabricio, que como digo, ya desde hace 4 años la banca viene aplicando dentro de su operación, precisamente son los que el ministro ha señalado que le permiten al Estado ecuatoriano en estos momentos contribuir o utilizarlos, entre otros, para la lucha interna en este momento tan complejo de la sociedad, en que estamos en una lucha contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra el chulco y la usura, que es parte de estas mafias internacionales y el crimen organizado. Pero en cuanto a las utilidades como tal, Marco, ¿cuánto se generó por utilidades en el 2023 respecto de la banca, considerando que desde la Revolución Ciudadana se afirma que alcanzó 737.51 millones de dólares en 2023? ¿Ese dato es correcto, es preciso? A ver, la forma adecuada antes de contestar esto, la forma adecuada de mirar cómo le va a un sector en la economía no son las cifras absolutas de utilidades, a las cuales ya me voy a referir. La forma adecuada de hacerlo es mirar la rentabilidad. ¿Por qué es la forma adecuada de hacerlo así? Porque esto nos permite medir cómo rinde la inversión que un accionista hace en una empresa en relación a lo que ha dejado allí. ¿Qué quiere decir esto? Si un accionista deja $1, es decir, 100 centavos, el ROE permite saber cuántos centavos él gana. Si ha dejado 100 centavos, X es su utilidad. En el caso de los bancos, el ROE, con cifras cerradas a diciembre del año 2023, fue del 12.4%. Es decir, de cada 100 centavos invertidos por un accionista en los bancos, 12.4 centavos tiene por utilidad. Y estos 12.4 centavos son en el 80% reinvertidos en la propia actividad bancaria, es decir, en el propio banco. Dicho esto, las utilidades en cifras absolutas en los 24 bancos efectivamente son de 723 millones de dólares. Pero Belkis, aquí lo que quiero decir es, en economía ecuatoriana, hoy por hoy, existen 9 sectores que son más rentables que los bancos. Solo 3 compañías juntas en el Ecuador del sector real de la economía tienen utilidades absolutas más grandes que la totalidad de los 24 bancos. ¿Que se calculan en cuánto? En más de 731 millones de dólares este año. Pero lo importante aquí es, si es que estas 3 compañías tienen esas utilidades o tienen la rentabilidad que tengan, estas 3 compañías están generando empleo. Estas 3 compañías están generando encadenamientos productivos. Estas 3 compañías están apoyando la reactivación productiva, haciendo los encadenamientos necesarios para que la familia ecuatoriana pueda mejorar su bienestar. ¿Eso qué quiere decir? La rentabilidad y la utilidad de los sectores productivos no puede ser ni es malo para una economía. Pero entiendo que lo que se plantea no es una contribución permanente, sino algo temporal, con el concepto de que es una situación fiscal complicada, el combate a la inseguridad, todos estamos arribando el hombro. ¿Por qué no, digamos, acceder bajo ese criterio a por una vez contribuir, aprovechando justamente esto que usted nos está señalando, reconociendo que hay 700 y pico de millones de utilidades? Porque precisamente, Fabricio, en este momento de 123 millones pasamos a 360 millones de aportación al Estado vía autorretención inmediatamente, ya desde enero. Lo que nos dice es que ya la banca aportó. Ya está aportando. Durante este año, 360 millones adicionales. Ahí le quiero pedir una precisión a propósito de un mensaje que recibo. A lo que se aportaba. Un mensaje que recibo, y gracias a Vladimir. Me dice, habla de la actividad bancaria nuestro invitado, es decir, el uso que hacen los clientes, más no lo que aportan por ganancias o rendimientos que hacen como persona jurídica. ¿Es así?
El impuesto a la renta, solamente para referirnos al impuesto a la renta, Fabricio, el impuesto a la renta en estos últimos 3 años de la banca, solo de los bancos privados, ha sido de 553 millones de dólares. 553 millones de dólares en estos 3 años. Esto implica que hay una aportación de la banca vía impuesto a la renta, vía contribuciones en las autorretenciones. Hay una aportación también vía impuesto a los activos externos, que es un impuesto que solamente grava a la banca, que en el año pasado le generó al Estado ecuatoriano aproximadamente 60 millones de dólares. Hay aportaciones a organismos específicos del sector, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos, en el rubro de aproximadamente 70 millones de dólares. Entonces, Fabricio, allí están ya sobre la mesa los aportes que hace la banca al sector fiscal. ¿Qué podría provocar, y para ir cerrando, Marco, qué podría provocar si finalmente se opta por una medida que implique una contribución especial a la banca sobre las utilidades? ¿Cuál sería el impacto? Claro, ¿cuál sería el impacto? Fabricio, esto es clarísimo. La banca hace un proceso de intermediación, es decir, capta recursos para colocarlos y prestarlos. $1 que la banca aporta en impuestos, tasas y contribuciones al Estado es $1 menos prestado a las empresas, a pequeños emprendedores, a mujeres, a la familia ecuatoriana. Corre riesgo el otorgamiento de créditos. Es decir, si yo retiro $1 vía alguno de esos elementos, le estoy retirando $1 a las empresas, a la familia ecuatoriana. Belkis, específicamente sí, lo que se afecta vía el incremento de tasas, impuestos y contribuciones es la dinámica del crédito. A diciembre del año pasado, la cartera de crédito cerró en 42.129 millones de dólares. Es así una cifra récord. Es así una cifra récord. ¿Cómo luce los 42.129 millones frente a la cartera de crédito del 2022? Un crecimiento de aproximadamente el 10%. Es decir, la banca viene haciendo un esfuerzo por continuar impulsando el crédito. Pero si miramos este mismo rubro en diciembre del 2022, vemos que en diciembre del 2022 la cartera de crédito crecía a un ritmo del 15%. Es decir, en este año vemos una desaceleración del crecimiento de la cartera de crédito, no obstante todos los esfuerzos por mantenerla. Acciones de tratar de generar mayores impuestos a un sector que de acuerdo a las cifras oficiales es el que más contribuye, que de acuerdo a las cifras oficiales viene creciendo de manera triplicando su aportación en autorretención, lo que ocasiona es $1 o dólares menos para generar mayor actividad crediticia a la empresa y a la familia ecuatoriana. Cortito, Marco, cuando hay sectores que en cambio son críticos con la banca y dicen que la banca nunca pierde, ¿usted qué responde? La banca aporta al desarrollo ecuatoriano a través de 42.129 millones de crédito. La banca aporta a la sociedad generando inclusión financiera de aproximadamente 6.000 familias que nunca han recibido crédito de manera mensual. La banca genera más de 22.000 puestos de trabajo permanentes en donde más del 60% son colaboradores mujeres y el 40% de estas colaboradoras mujeres están en puestos gerenciales o de decisión dentro de las instituciones. Pero la banca nunca pierde, Marco. La banca en estos momentos viene aportando de manera eficiente y permanente al Estado ecuatoriano, Fabricio. Viene haciendo su trabajo de intermediación. Correcto, Marco Rodríguez, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Gracias. Marco Rodríguez, presidente de Asobanca, el sustento para no estar de acuerdo con esta postura que en cambio ha planteado la bancada de Revolución Ciudadana, de que en lugar de plantear el aumento del IVA en 3 puntos, del 12 al 15%, se plantea una contribución especial sobre las utilidades del sector bancario. Nos ha dado su exposición y su explicación el presidente de Asobanca. Gracias a nuestro invitado. 8:03. Pausa, no tiene mención, ¿no? No tiene mención. Vamos a la pausa. ¿Quién a primera hora? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.